pero creo que puedo quitar esta pantalla mientras no empiece con la presentación. Les decía que esta forma es completamente nueva. Eh, Porque en otros momentos la forma de la intervención, primero era más reivindicativa, o sea, Estados Unidos en los años 50 en ningún momento retrocedía en su intención de que yo hice esto y yo lo hice, yo lo asumo. Y ayudamos a subir este régimen, quitamos este régimen, como fue en el caso de Allende. Es decir, eh, pero ahora, pues al mismo momento en que se dieron las cosas, todo el mundo se quedó como expectante de qué iba a pasar. Porque esperamos muchas personas que se llevaran a Maduro a la cúpula, no solo a Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino, que se los llevara, o sea, que hiciera una batida y se llevara a todos los que eran los que tenían mayor trascendencia en el régimen, o que se hiciera una presencia norteamericana mucho más fuerte en Venezuela, o sea, más tipo lo que pasó en Irak. Pero esto que ha pasado, que es una hibridación, como les digo, es algo extraño y es algo que corresponde con el momento histórico y con las circunstancias históricas. Cuando yo les digo Putin, Xi Jinping, Trump, son producto de un momento y por no hablar de los otros que hay por estos lados y demás, donde se han desestructurado mucho los controles ideológicos de los mismos partidos políticos, donde el personalismo se vuelve cada vez más necesario, donde hay que ganar créditos en las redes son muy inmediatistas. O sea, tú haces un material para Instagram, no puede tener más de un minuto. O sea, un minuto de atención y ya tiene que estar pasando, ¿sí? Donde los presidentes en general, en el mundo, básicamente casi que en el mundo entero, obviaron las secretarías de prensa. ¿Ustedes se acuerdan cómo era antes para que uno saber lo que estaba pensando el presidente o lo que iba a decir el presidente de un país? Había todo un preámbulo y había un secretario de prensa que era el que salía y el que hablaba y el que ahora ellos hablan desde X de una. Y dicen lo que se les vino a la cabeza a la hora que se les vino a la cabeza. Entonces, la situación es muy interesante. Hay que esperar a ver cómo va a evolucionar, porque es que no estamos hablando de 2 años de chavismo o de 6 meses de chavismo, estamos hablando de 27 años del régimen. Mm, un régimen que separa, me perdonan, pero es la verdad y nosotras lo vimos, fue de lo primero que vimos con este grupo, que fue América Latina, que lo vimos donde Clemencia, que se para sobre más o menos 20 años de gobiernos fallidos en Venezuela, de gobiernos con problemas de corrupción, de falta de ejecución y demás. Eso fue lo que le abrió la pista a Chávez. Entonces, yo pienso que sí hay mucho de lo que es el pim pam pum de Trump, pero también hay mucho de la investigación y de lo que se ha visto por detrás, porque lo que se tiene que evitar y nosotros necesitamos que se evite es una guerra civil en Venezuela, porque hay mucha gente a la que el chavismo le funciona en la cabeza y en el bolsillo. Es decir, ellos a estas alturas ya, sí, y ya en estos momentos, ellos eh, en estas alturas han controlado muchas áreas. ¿Qué es lo que siento yo que él está haciendo? Estoy hablando por mi cuenta, sin haber hecho un estudio profundísimo, sin ser politóloga, sin tener la bola de cristal. Yo siento desde la historia que esto lo están manejando como manejaron los estadounidenses la intervención sobre Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento era claro que a los líderes nazis que habían logrado capturar con vida los iban a juzgar, les iban a hacer un proceso, pero que la mayor parte de la Alemania era nazi
Unos eran nazis a sabiendas de los campos, otros eran nazis con menos conocimiento de los campos, porque eso pasó. No todo el mundo estaba tan metido y lo de los campos de concentración fue algo que se mantuvo en un bajo perfil al interior de unos sectores de Alemania, porque había gente en Alemania que podía estar muy de acuerdo con Hitler y con los suyos en la administración del Estado. Y yo les digo, si yo hubiera vivido en la Alemania del 36 o del 38 y no sabía de los campos, habría estado feliz. El régimen nazi garantizaba empleo, recuperación económica después de la crisis del 29, vacaciones, mejora de las condiciones de vida. Claro, le estaban quitando a los judíos todo y lo estaban redistribuyendo a los que estaban con el régimen. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron los mandos medios y, ¿sí? Y con ellos reconstruyeron. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pasar, o yo no estoy adivinando, un poco lo que estamos viendo. Se reconstruye Venezuela con el chavismo, no con la oposición. Y a la oposición probablemente se le tiene que llegar a garantizar unas condiciones de transición, ¿me entienden? Es decir, Venezuela no se va a bajar del chavismo de un día para otro. Tiene que coger esos mandos medios y redireccionarlos hacia otras condiciones de acción. Porque de lo contrario, lo que va a haber es una incitación a a la guerra o a la violencia. A nosotros no nos conviene. Eso sí que es cierto que no nos conviene. Una confrontación armada. Estados Unidos no está interesado en eso y no lo va a hacer porque las experiencias que han tenido tanto en Irak como en Afganistán fueron brutales, porque la población civil estadounidense no quiere más eso. Y tienen toda la razón. ¿Cómo vas a mandar? Antes tú mandabas tu hijo a la guerra por la patria, con una, sí, con una visión, pero ahora llegan con unos traumas y con unas condiciones espantosas. Entonces ya, desde que la guerra se vive en vivo y en directo y las personas son cada vez más conscientes de las respuestas de la guerra. Y además empiezan a decir, ¿por qué tengo yo que mandar mi hijo a que se muera para defender a otro que nada que ver? Ujú. Entonces, Venezuela va a ir por ahí. Ahora les pregunto, si Venezuela, que es una banana, va por ahí, ¿por dónde va Irán? Que sí es complicado. Eh, Hay muchas personas que siguen, o sea, siguen pensando que Estados Unidos se va a volcar sobre Irán. Si Irak era difícil, Irán es 3 veces más complejo. ¿Por qué? Tanto Irán como Irak, como nosotros lo hemos ido viendo, son territorios de una diversidad muy grande a su interior. O sea, tú ves unas capas. Entonces tú piensas que todo está galvanizado. Entonces, están los ayatolás y todo el mundo es islámico. Pero Irán es un territorio muy grande y en ese territorio inmenso que es Irán, hay distancias que están dadas, digámoslo así, que están dadas de un pueblito a otro pueblito, donde hay unos que son más fanáticos. La gente menos fanática del Islam está en las ciudades. Es gente que fue más afectada por la manera en que, por ejemplo, por la manera en que procedió el gobierno del Shah Mohammed Reza Pahlavi. Entonces, son personas que tienen una mirada eh, más
pro-occidental, son personas que tienen una mirada menos fundamentalista, pero en la región del campo, el fundamentalismo es mucho más concreto y está mucho más presente, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que tenemos, ¿sí? Eh, que ver, y si voy a arrancar por un poquito por aquí. Sí, sí, dime. Cuba, mira, hay una situación que es muy interesante. Y yo decía, porque empecé, dije, voy a hacer como el podcast, no lo voy a hacer como curso, lo de Venezuela, con todo lo que ha sido la intervención de Estados Unidos en América Latina, que es una cosa que cuando uno la va cogiendo así, se va como, digámoslo así, como está llamando Julius, se va volviendo como pesada, ¿no? Los romanos, yo les decía, la historia no se repite, la historia se reinventa. ¿Qué quiere decir? Que hay modificaciones de lo que originalmente se dio. Los romanos, al igual que Alejandro Magno, yo creo que lo aprendieron de Alejandro, tenían generalmente una ciudad o una comunidad a la que escarmentaban duramente. Y Cuba es eso. O sea, si Estados Unidos hubiese querido, había quitado el régimen de los Castro mucho antes. Eh, desde 59, ujú. En el 61 es la crisis de los misiles y en el 61 es cuando Cuba se pliega a favor de la URSS. Pero entonces lo que tú estás viendo es que eso es como cuando un gato juega con un ratón que está medio muerto pero que no se come, ¿sí? Ahora, la cuestión, en Cuba hay represión, en Cuba se vulneran los derechos humanos, en Cuba hay unas situaciones muy complicadas en relación al régimen, porque no se trata de la ideología del régimen. Cualquier régimen que se eterniza en el poder se pervierte, se corrompe y se tiene que valer de mecanismos que son, que son perversos, ¿sí? Que son perversos. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta la transformación, nos gusta el cambio, nos gusta todo lo que tiene que ver con que haya oxígeno. Si yo sé que voy a estar en este puesto, haga las cosas bien o haga las cosas mal, pues puede que en un momento determinado las empiece haciendo bien y en otro momento ya como que pues, da lo mismo si yo abro la oficina a las 7 o si abro la oficina a las 11. Me quedo durmiendo y la abro a las 12. Entonces, eso es lo que empieza a pasar con estas eternizaciones en el poder. Y el problema cuando hay estos elementos de estos controles ideológicos únicos, ¿sí? Es que hay una condición, que es lo que mismo que pasa en Irán, y esa condición es la condición de la sospecha, que quiere decir que solo el que está 100% de mi lado, es más, 200% de mi lado, me parece confiable. Y eso que si ya está 300% ya no es confiable. O sea, hay una suspicacia y hay unas líneas de, de temor, de angustia, si se quiere, que hacen que
ya no me importa si el que le pongo para que me ponga las sillas es bueno poniendo las sillas o no, sino si el que me pongo para que me ponga las sillas es alguien en quien yo puedo confiar. Y eso hace que haya lo que está pasando en Irán. O sea, que me voy a ir para allá a lo que es la crisis de ahora. Y después, como les digo, nos devolvemos y vemos qué fue lo del Shah. O sea, nos volvemos al Shah y a la revolución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto y a lo que es venir hasta Irán de ahora, lo que ha pasado, o sea, nos vamos a ir haciendo una del presente hacia la parte donde nos explica un poco lo que está pasando y otra vez hacia el presente. Y después ya veremos si volvemos más atrás o qué hacemos, pero eh, tenemos que entrar a mirar algunas cosas que son importantes. Me perdonan que vaya y que venga porque esto no está organizado, obviamente, como normalmente se organiza la clase, sino que la tenemos completamente en diferente. A ver, en 1979, la población iraní empieza un proceso que es un proceso de revolución. Irán está en movimiento. Voy a arrancar acá. Voy a arrancar con Jomen. Irán está en movimiento porque ha pasado que el gobierno del Shah no está dando respuestas eficientes a las necesidades del pueblo iraní. Se han hecho una serie de promesas de reformas agrarias, de mejoramiento de las condiciones de vida de la población del común, van a tener mejor vivienda, van a tener mejor educación. Se hacen cambios en lo que se llamó la Revolución Blanca. Y esa Revolución Blanca, que a los ojos occidentales tiene aplausos y aclamaciones, a los ojos del Islam chiita se vuelve algo no tan bueno. La Revolución Blanca, entre las cosas que hace, es liberar a las mujeres del uso del velo y al mismo tiempo eh, digámoslo así, darles la posibilidad de votar, mayor emancipación de los sujetos femeninos, unas formas de acción más occidentalizadas, es decir, una manera de vida mucho más abierta, si se quiere. Y en el 79, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, me voy a ir allí y voy a arrancar por allí.